Hola mi amigo querido, qué alegría estar nuevamente contigo para estudiar la lección número 6 para el 6 de noviembre del año 2021. El título de la lección es Porque ¿qué nación grande hay? Y se refiere al pueblo de Israel. Moisés le pregunta al propio pueblo, pero ¿qué nación grande hay como tú? ¿Por qué esta pregunta? ¿Y por qué este título de la lección? Vamos a ver esto a lo largo del comentario. Lo primero que quiero decirte es que el propósito de esta lección es enseñarte que así como Dios cuidó a su pueblo en el pasado, cuidará de ti también hoy día, a pesar de las dificultades que puedas enfrentar en el desierto de esta vida. El otro día recibí un mensaje de un hermano, un mensaje triste. Él dice, pastor, en estos 2 últimos años he pasado la mayor crisis de mi vida. Ha llegado momentos en que no tenía ni siquiera para comer. Soy un hombre temeroso de Dios, busco a Dios, clamo a Dios, lloro delante de Dios, de mañana, de tarde, de noche, suplico a Dios. Mi fe en Él no falta, no falla. Pero pastor, tengo la impresión como que Dios ha cerrado sus oídos para mí. No veo luz, todo está oscuro en mi vida. Y lo peor, no sufro solo yo, sufren mis hijos, sufre mi esposa, no sabemos qué hacer. Oh, querido, yo sé que hay momentos en la vida así. Hay momentos en la vida así. Y ahora vengo yo y te digo, esta lección te va a enseñar que así como Dios cuidó a sus hijos en el pasado, te puede cuidar también a ti. Entonces, en el caso de este hermano, por ejemplo, él me pregunta, pero pastor, ¿dónde está el cumplimiento de la promesa de Dios? Porque yo no estoy viendo su mano poderosa en mi vida. Oh, querido, no te desesperes, porque así como te cuento la experiencia de este hermano, te puedo contar otras experiencias de otros hermanos, como la experiencia de Job también. Seres humanos que cayeron a la tierra, besaron el polvo, comieron miseria, pero se levantaron. Porque hay una verdad contundente, las promesas de Dios puede parecer que demoran, pero más tarde o más temprano se cumplen. Tú eres precioso a los ojos de Dios, Dios no se ha olvidado de ti. El pueblo de Israel también muchas veces pensaba que Dios era sordo a sus peticiones. En los primeros 3 capítulos de Deuteronomio, Moisés le hace recordar, él hace historia y le hace recordar al pueblo cómo Dios los protegió en el pasado, desde que salieron de Egipto por el desierto. Les dio agua, les dio comida, la ropa les duró 40 años. Dios fue bueno con ellos, aunque el pueblo muchas veces no veía luz en medio de su propia oscuridad humana. Sin embargo, Dios los cuidó. Ahora entramos al capítulo 4, y en el capítulo 4 ya Moisés no les hace recordar tanto lo que Dios hizo en el pasado, sino que les dice lo que Dios espera de ellos ahora que están entrando a la tierra prometida. Y mira lo que les dice. Voy a leer el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice, ahora pues, esta expresión, ahora pues, en hebreo es wi ata, que quiere decir ya que, o en conclusión. Ya que hemos dicho todo lo que hemos dicho aquí, ¿qué cosa? En los 3 capítulos anteriores. Ya que hemos visto la manera en que Dios ha cuidado de ustedes en el pasado. Ya que, bueno, leo. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos, oye, en hebreo, Shema. Después voy a comentar eso. Oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Dios, de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. ¿Cuál es el resumen del mensaje aquí? Oye pues, mi pueblo, no le aumentes nada a las instrucciones, a los consejos que yo te doy, pero tampoco le quites nada, simplemente obedece. Ahora, este mensaje es el mensaje de la verdad presente, que está en el libro de Apocalipsis, capítulo 22,
versículos 18 y 19. Leo, dice así: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Interesante esto, me impresiona. En el Apocalipsis, Dios a través de Juan dice: cuidado, hijo, aquí está mi palabra, la palabra de Dios. No le quites nada, no le aumentes nada, simplemente obedece. Pero ese mensaje no es propio de la verdad presente en el Nuevo Testamento. Ese mensaje está en Deuteronomio, porque Moisés también le dice al pueblo: oye, Shema, el verbo, la palabra en hebreo, Shema, oye, no con el oído, sino oye con el corazón. Reflexiona, piensa bien en lo que te voy a decir. Te voy a dar mis consejos, mis instrucciones. No le quites nada, no le aumentes nada. Este es el mensaje, esto es parte del mensaje de la verdad presente. Y recuérdate que el título general de la lección de este trimestre es La verdad presente en el libro de Deuteronomio. O sea, ese consejo de que no le quites nada a la palabra de Dios, no le aumentes nada, ese mensaje tiene sus raíces en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio. Ahora, para terminar esta primera parte, quiero leer de nuevo el versículo 1 del capítulo 4 de Deuteronomio. Dice: oye, o el Shema, oye con el corazón, los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra. O sea, ¿por qué tienes que respetar las instrucciones divinas? Esas instrucciones divinas tú puedes usar muchos sinónimos: la palabra de Dios, las enseñanzas de Dios, las instrucciones de Dios, los decretos de Dios, los estatutos de Dios, la ley de Dios. Todo son las enseñanzas divinas. No le aumentes nada a la Biblia, no le quites nada a la Biblia. Sigue. ¿Y para qué? Para que vivas. Y no solo tú, tus hijos, tu esposa, para que ustedes sean felices. Sigue las instrucciones. El problema es que al ser humano no le gusta seguir instrucciones. Él quiere hacer modificación, le quita, le aumenta y ahí se mete en problemas. Si yo te doy una receta para hacer un pan y en la receta te digo: échale una pitada de sal o échale una media cucharita de sal, y tú dices: no, si le echo media cucharita, si yo obedezco la receta al pie de la letra, estoy siendo muy vitolado, estoy siendo muy intransigente, yo le voy a echar 2 cucharadas. Pues, ¿qué vas a hacer con el pan? Te va a salir un pan salado que nadie va a comer. Y después, ¿quién tiene la culpa? Pues que no seguiste las instrucciones. Querido, cuando Dios nos dio sus sabias instrucciones, no es para atormentar nuestra vida, es para ayudarnos a ser feliz. Entonces sigue las instrucciones, no le quites nada, no le aumentes nada. Y este fue el consejo que Dios le dio al pueblo de Israel a través de Moisés antes de entrar a la tierra prometida. Vamos a la segunda parte. Leo Deuteronomio capítulo 4, versículos 3 y 4. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová, vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. ¿Y qué había pasado en Baal Peor? Habían muerto 24,000 israelitas. Eso fue una tragedia. Pero ¿y por qué? ¿Por qué murieron los 24,000 israelitas? Para eso tenemos que leer Números 25, 1 al 3, y mira lo que sucedió y por qué en Baal Peor murieron 24,000 israelitas. El texto dice: moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor
y el furor de Jehová se encendió contra Israel. ¿Sabes cuál fue en resumen el pecado de Israel en Baal Peor? Se contaminó con la cultura. Comenzó con una amistad que nosotros debemos ser amigos de todas las personas, pero con el propósito de llevarles la luz del Evangelio, de mostrarles el camino del Señor, las instrucciones divinas. Pero cuando nos hacemos amigos de todo el mundo para contagiarnos de la cultura de ellos, de la manera de pensar de ellos, donde Dios no existe, o si existe no pasa de un juguete que pueden hacer con Dios lo que quieran, entonces el pueblo de Dios corre peligro. Y en Baal Peor, el pueblo se dejó contaminar por la cultura. Ahí se comenzaron a relacionar con personas de una fe completamente diferente y en lugar de influir, fueron influenciados. Y comenzaron a adorar, porque todo puede comenzar con una amistad, en fin, estoy noviando, estoy enamorando, pero de aquí a poco ya absorbí toda la cultura y ahora el pueblo de Israel comenzó a adorar dioses, los dioses de Baal Peor. Y entonces murieron 24,000 israelitas. ¿Cuál es el consejo? El consejo de Dios a través de Moisés para su pueblo antes de entrar a la tierra prometida. Cuidado, no le quites nada a la palabra de Dios, no le aumentes nada, sigue las instrucciones. Y ahora, en segundo lugar, no te dejes contaminar por la cultura del pueblo donde vives. Influye tú, no seas influenciado. Tú eres luz, no dejes que las tinieblas apaguen la luz. Es la luz que rompe el poder de las tinieblas. Vamos ahora a la tercera parte. Seguid a Jehová vuestro Dios. En Baal Peor murieron 24,000 israelitas, no murieron todos. Ahora viene la pregunta, ¿y quiénes se salvaron? Deuteronomio 4:4 responde. Dice, mas vosotros que seguisteis a Jehová, vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. ¿Quiénes? Los que siguieron a Jehová. Ahora es interesante porque cuando Juan, en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, él ve a los redimidos. Él dice que los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que el Cordero va. Quiere decir, los redimidos en el cielo serán los seguidores de Dios, los seguidores de Jesús, los seguidores del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y también es curioso ver que en el libro de Deuteronomio, en el incidente de Baal Peor, quienes sobrevivieron fueron los que siguieron a Dios, los que siguieron a Jehová. ¿Qué cosa es seguir a Jehová? Para seguir a Dios tienes que caminar con Él. ¿Cómo vas a seguirlo si no caminas? Si dejas que Jesús se vaya adelante y tú te quedas atrás, no lo estás siguiendo. Seguir es caminar a su lado, caminar con Él, dejar que Él te guíe. ¿Y cómo haces esto? Cuando separas todos los días tiempo para orar, para estudiar las instrucciones divinas y para obedecer las instrucciones divinas. Seguir, no es un seguir teórico. Hoy también, en el tiempo de la verdad presente, nosotros tenemos que predicar, enseñar y vivir la verdad de que solo siguen al Señor Jesucristo aquellos que no sueltan su mano, que caminan con Él, que obedecen sus instrucciones. Obedecer las instrucciones no es para alcanzar la salvación, es para tu seguridad, es para tu propio bien, porque los consejos divinos son como un cerco protector para los hijos de Dios. Vamos a la cuarta parte de este estudio. Porque ¿qué nación grande hay? Para leer la pregunta, para entender la pregunta hay que leer Deuteronomio 4, 5, 7 al 9. Dice, yo voy a ir leyendo y comentando este texto. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Y ya estaban para entrar a Canaán. Porque
¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda la ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Mi amigo querido, hay dos razones por las cuales Moisés le pregunta al pueblo: ¿qué nación grande hay como tú? ¿Qué nación grande hay como tú? ¿Y cuáles son las dos razones? Primera razón: porque tú tienes un Dios cercano, un Dios que se interesa por ti, un Dios que se preocupa por ti. Mientras las otras naciones tienen dioses de ídolos, dioses de barro, dioses de madera, dioses de yeso, tú no. Tú tienes un Dios real, vivo, personal, y un Dios que está cerca de ti. Porque cuando el ser humano pecó y se alejó de Dios, no fue el hombre que buscó a Dios, es Dios que busca al hombre. Muchas veces nosotros decimos: yo encontré a Jesús hace 20 años, querido. Tú nunca encontraste a Jesús. Tú y yo jamás encontramos a Jesús. Tú y yo, por nuestra propia decisión, nos habríamos perdido. Fue Jesús que nos encontró, porque fue Jesús que nos buscó, porque Él es un Dios cercano. ¿Qué nación grande hay como tú que tienes un Dios cercano? ¿Y cuál es el segundo motivo? ¿Qué nación grande hay como tú que tiene juicios justos, rectos, que tiene instrucciones sabias, principios maravillosos, valores presentados por ese Dios que te ama, por ese Dios cercano? La vida cristiana no es solo teoría, querido. La vida cristiana no es solo ir a la iglesia una vez por semana. Es vivir una experiencia personal con ese Dios maravilloso, ese Dios cercano que está cerca de ti, que mira tus necesidades. Y a este hermano que me escribió diciendo que está pasando por los momentos más oscuros, que a veces siente que Dios no le oye, yo quiero decirle, querido, aunque tú no lo veas, Él está cerca de ti. Yo me acuerdo de una historia de un hombre que perdió a la esposa y quedó con 2 hijitos pequeñitos, viudo, y no sabía qué hacer. Y una noche él estaba ahí pensando: ¿qué voy a hacer con mi vida? Y de repente el hijo que estaba durmiendo al lado, pequeñito, de 5 años, le dijo: papito, ¿estás ahí, no? Él le dijo: sí, yo estoy aquí. Y el hijito le dijo: mira, yo no te veo, está todo oscuro, pero yo sé que estás ahí. Es así, querido. Hay momentos en la vida que tú no ves, pero Él, Jesús, está ahí, enjugando tus lágrimas, porque es un Dios cercano y porque te ha dado instrucciones sabias. Sigue sus instrucciones y vas a ver las maravillas que van a ocurrir en tu vida. Llegamos al fin de este comentario hablando de vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Interesante, ¿no? El subtítulo de la lección: vuestra sabiduría, vuestra inteligencia. Aparentemente Israel es una nación sabia e inteligente, pero el texto dice otra cosa. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 6. Guardadlos pues, ¿guardadlos qué? Las instrucciones, los consejos. Guardadlos pues y ponedlos por obra. 2 cosas: guardar y poner por obra. Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Por qué era inteligente y sabio el pueblo de Israel? ¿Por qué las otras naciones lo admiraban y decían: qué pueblo inteligente, qué pueblo sabio? ¿Por qué? ¿Por ellos? No, queridos. En el ser humano no hay sabiduría. Por eso Santiago dice: si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Dios es la fuente de la sabiduría. Y para que tú seas feliz y vivas con inteligencia y con sabiduría, Dios te dio sus instrucciones. Y ahora mira lo que dice. Vamos a analizar bien el texto. Mira lo que dice Moisés. Guardadlos pues y ponedlos por obra. Pero si tú desechas los consejos,
Si tú le quitas una parte, le aumentas otra parte, si tú tomas la Biblia, la modificas, no sigues sus instrucciones, nunca vas a ser ni inteligente ni sabio. El verdadero inteligente sabio no es porque ha recibido la Biblia, sino porque la obedece, la guarda, sigue sus instrucciones. Dios te ama mucho. Después de esta pandemia o en estos tiempos de pandemia, mucha gente ha perdido el empleo. Mucha gente ha perdido seres queridos y mucha gente casi ha perdido la fe. Pero yo te aseguro que el Dios cercano está contigo, cuidándote, protegiéndote. Caes una vez, te levanta, vuelves a caer, te vuelve a levantar. ¿Acaso el pueblo de Israel durante el desierto no hizo tantas tonterías? Negó, reclamó, lloró. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Déjanos volver para allá. Y sin embargo Dios los protegió, los cuidó. Y ahora termina esta lección de esta semana diciendo qué inteligente pueblo, qué maravilloso pueblo. ¿Por qué? Porque cuando Dios perdona tu pasado, ya no se olvida, ya no se acuerda de tu pasado. Solo existes tú ahora con la decisión que estás tomando. Entonces en este momento tú puedes ser una nueva criatura. Que Dios te bendiga ricamente.